En este minuto damos la señal al Centro de Prensa Internacional. Allí está una voz autorizada del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del MINSAP, y recibe la señal nuestro moderador habitual, Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, adelante. Buenos días, desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida. E iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todos los que nos siguen todas las mañanas. Y bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. Comenzamos dando las condolencias a 3 familias y a 3 colectivos de amistades y demás por 3 fallecimientos que ocurrieron en el día de ayer. Reitero, las condolencias de todos los compañeros que trabajamos en esta actividad y de muchos más, de todos los médicos que trataron de salvar la vida, pero realmente fallecieron en el día de ayer. Una es una señora de 77 años de edad, fallecida en el Hospital Fran País, de aquí de La Habana, de Habana Vieja, que tenía antecedentes patológicos personales, una insuficiencia cardíaca, una diabetes mellitus, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una insuficiencia renal crónica grado 3. Esta paciente se mantuvo una estadía hospitalaria de 8 días, 5 días de ellos en la sala de terapia intensiva, y reitero, a pesar del esfuerzo de nuestros profesionales, técnicos, pues lamentablemente en el día de ayer hizo una parada cardiopulmonar de la cual no fue posible recuperarla y falleció. Reitero nuestras condolencias. La otra es una paciente de 80 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio Plaza de la Revolución, que falleció en el Hospital Salvador Allende, que tenía el antecedente de una cardiopatía isquémica y que después de una estadía de 16 días en terapia intensiva, es una de las pacientes que ayer dimos como que estaba crítica. Fue realmente una estadía en el hospital de 20 días y en terapia intensiva de 16 días. Y reitero, ayer, ya en el día de ayer, falleció con un cuadro de shock séptico, refractario al tratamiento y un grupo de complicaciones. Y también lamentamos el fallecimiento en el día de ayer de una señora de 95 años de edad, de aquí mismo de La Habana, del municipio La Lisa, con antecedentes patológicos personales de una hipertensión arterial, una diabetes mellitus, que evolucionó muy tórpidamente, realmente estuvo pocos días ingresada, se complicó mucho más a partir del día 26 y lamentablemente falleció en un cuadro que no fue posible su recuperación. Reitero, son 3 personas fallecidas en el día de ayer, que lamentamos mucho su fallecimiento y reiteramos nuestras condolencias. De esta forma podemos decir que en nuestro país están ingresados en los hospitales 2.954 pacientes en el día de hoy. En vigilancia 40, sospechosos 2.157 y confirmados 757. Se vigilan en la atención primaria de salud 6.972 personas. Se estudiaron para COVID-19 2.003 muestras, de ellas en el IPK 1.296, un gran esfuerzo por parte del personal del laboratorio del IPK y del resto de las unidades también, en el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Villa Clara 273
en el de La Habana 188, en el de Santiago de Cuba 94, en el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 94 y en el del Hospital Hermanos Amajeira 58 muestras. De ellas 34 resultaron positivas. Hago una aclaración que me la han preguntado, ¿no? Porque yo me expreso y digo, bueno, se estudiaron en el día de ayer y me dicen, no, es que por el tiempo de procesamiento no puede haber sido en el día de ayer. O sea, ayer se hizo el diagnóstico, pero hay que decir que muchas de estas muestras se empiezan a extraer, se empiezan a procesar 24 horas antes para poder tener los resultados. O sea, lo que yo estoy diciendo son las muestras cuyos resultados fueron en el día de ayer. Como yo dije, resultaron positivas 34 muestras. Eso representa el 1,7% de las 2.003 muestras que se estudiaron. Llegamos a tener hasta un 2,6% de las muestras positivas. Y de esta forma nuestro país acumula 47.344 muestras realizadas, personas estudiadas, de las cuales ya 1.501 resultaron positivas, o sea, el 3,2% de las muestras estudiadas en nuestro país. Como dije anteriormente, se confirman 39 casos. Los 34 casos, los 34 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, de ellos 29, el 85,2%, son contactos de casos que ya habían estado confirmados anteriormente, y 5, el 15%, no se precisa la fuente de infección. Hago una información, porque ustedes me oyen todos los días que a veces son 5, a veces son 10, a veces son 15, los que no se precisa la fuente de infección. Y eso nos crea una inconformidad a los que trabajamos en esta actividad, porque son personas que no logro detectar de quién. Bueno, pues eso se investiga. Y en la noche de ayer hicimos un corte de un acumulado de 198 personas confirmadas en las cuales no había fuente de infección, y esa cifra después de las investigaciones se redujo a 52. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos que no se precisa la fuente de infección, no se precisa en el momento de ayer, pero se investiga tratando de encontrar todas las posibles fuentes de infección que quedan. En el día de ayer, el mayor por ciento fueron del sexo masculino, el 52,9%, no muy diferente, y el 67,6%, muy importante, son casos asintomáticos. La doctora Georgina nos decía, esclarece, porque la población tiene muchas dudas, porque los casos asintomáticos son personas de riesgo. Miren, los casos asintomáticos somos cualquiera de nosotros, que no hemos cumplido con las medidas de protección y hemos estado expuestos en un momento determinado. Por lo tanto, no es que sea precisamente personas que por un riesgo se mantienen en vigilancia. Son estudios que se hacen donde se priorizan los grupos de riesgo, pero se estudian otros grupos más. Las provincias más representativas, como todos los días, es La Habana, con 18 casos, el 52,9% de los casos diagnosticados ayer, y Matanzas con 10, el 29,4%. Reitero, hasta el día de hoy, nuestro país ha procesado 47.347 muestras y 1.501 han sido positivas como tal. Ya más específicamente ayer se diagnosticaron 34 casos como tal. Ahora, la distribución por provincia de los casos, de los 34 casos que se confirmaron ayer,
18 son de La Habana, el 52,9%. En La Habana se diagnosticaron casos en 9 municipios, El Cerro con 7, Plaza, Marianao y La Lisa con 2 cada uno, Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Playa y Boyero con 1 cada uno. En el caso de Matanzas se diagnosticaron 10 casos, 5 del municipio Cárdenas, 3 del municipio Jagüey Grande y de Jovellanos y Limonar 1 caso cada uno. En el caso de la provincia de Cienfuegos, 2 en el municipio de Cienfuegos, en Santiago de Cuba y Guantánamo 1 en cada uno de los municipios cabecera, en Las Tunas, en el municipio Puerto de Padre 1 caso y en el municipio especial Isla de la Juventud 1 caso. Hay que decir que por grupos de edad, en el día de ayer predominó el grupo de 20 a 39 años, que confirmó 11 casos, y sobre todo el grupo de 40 a 59 años de edad, en el cual se diagnostica, o sea, de los 34, 16 son de este grupo de edad, el 47,1%. Ahora, como siempre hacemos, esclarecemos que para medir riesgos, pues se sacan las tasas, en este caso las tasas de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes. Y no obstante el número de confirmaciones que se producen en La Habana, el municipio especial Isla de la Juventud se mantiene con la mayor tasa, 47,6. El municipio de la provincia de La Habana, la segunda tasa, 30,5, Villa Clara 24,3, Ciego de Ávila 18,7, Matanzas 16,6, Santi Espíritu 13,1, Mayabeque 11,7, Pinar del Río 8,6, Holguín 8,3, Artemisa 6 y Cienfuegos 5,8 por 100.000 habitantes. De ahí para abajo, el resto de las provincias se encuentran por debajo de 5 y significamos que en el caso de las que menor tasa tienen, pues Granma con 1,2, Las Tunas con 2,8, Guantánamo con 3,1, Santiago con 4,8 y Camagüey con 4,9. Provincias en las cuales son las de menor tasa de incidencia de casos confirmados, pero que no están en lo más mínimo, exenta de ningún riesgo como tal. Ahora, de los 1.501 pacientes que se diagnosticaron con la enfermedad, 747 presentan una evolución clínica estable. Cuando sacamos esta cifra en por ciento contra los pacientes que no han fallecido, que no se evacuaron, pues realmente estamos hablando de que el 98,7% tienen una evolución de los pacientes que están hoy confirmados en Cuba, presentan una evolución clínica estable. 61 fallecidos, lamentablemente, como dije en el día de hoy. Y eso da una letalidad de un 4,1%. La letalidad, como también he explicado, se refiere a que el número de fallecidos entre el total de casos que han padecido la enfermedad. Y en este caso, Cuba, en la región de las Américas, ocupa el lugar número 12. Realmente hay un grupo de países que, primero, la letalidad de la región de las Américas es de 5,7, 5,67, 5,7%. O sea, de cada 100 personas que enferman en la región de las Américas, prácticamente 6 fallece. Como yo dije, en Cuba es una letalidad de 4,1 y ocupa el lugar número 12. Hay países con tasas muy elevadas,
como es Barbados, Bahamas con 13,8 cada una, Guyana con 17,3, Antigua y Barbuda con 12,5, Estados Unidos de Norteamérica con 5,76, Brasil 6,98, Canadá 5,72, México 9,37 y Honduras 8,94. En el día de hoy, en nuestro país, se mantienen críticos 6 pacientes, uno menos que el día de ayer, y 4 pacientes graves, 3 menos que el día de ayer. De los 6 críticos, 3 se encuentran en Villa Clara, 2 en el Hospital Militar Manuel Fajardo y 1 en el Hospital Celestino Hernández, 1 aquí en La Habana en el Hospital Salvador Allende, 1 en Holguín en el Hospital Fermín Valdés Domínguez y 1 en Santiago de Cuba en el Hospital Joaquín Castillo Duani. De los 4 graves que tenemos, 2 están en La Habana, en el Hospital Salvador Allende, 1 está en la provincia de Villa Clara, en el Hospital Celestino Hernández, y 1 que está en el Hospital Joaquín Castillo Duani de la ciudad de Santiago de Cuba, pero que es un paciente grave que es de la provincia Guantánamo. Se incorporan de reporte grave para crítico 2 pacientes, 1 en Holguín y 1 en Santiago de Cuba, y del crítico pasan a grave, que es una evolución favorable, un paciente del Hospital Salvador Allende. De grave para cuidado, una evolución favorable, 2 pacientes, del Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río y el militar Mario Muñoz de Matanza. Tanto los pacientes críticos como los pacientes fallecidos, estamos en la obligación de decirnos, para que nos cuidemos los que tenemos comorbilidades, que es como se llama, que somos personas que padecemos algunas enfermedades que con mucha frecuencia conllevan a esta evolución hacia el estado de crítico, hacia el estado de grave y lamentablemente en ocasiones el fallecimiento. Por lo tanto, nosotros, y yo me incluyo como grupo de riesgo, pues tenemos que cuidarnos más que el resto de la población, aunque todos por igual. En Cuba, las cifras de visitantes, emigrados y extranjeros no cambian mucho, 11.457, 6.728 emigrados, extranjeros 4.729, igual que la cifra de extranjeros que se encuentran hospedados en casas de arrendamiento, 947, en los municipios que ya conocemos, Santiago de Cuba, Centro Habana, Plaza y Playa, en la provincia de La Habana. Y el mundo no anda bien, a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia. Se mantiene 183 países con notificación de casos de COVID-19, 3.052.370 casos confirmados, 69.682 más que el día de ayer. O sea, en un solo día, evalúen ustedes la cantidad de casos que se confirman en el mundo y, lo que es peor, la cantidad de personas que fallecen en un solo día, 6.370, que hace que se acumulen 216.563 fallecidos en el mundo. Eso da una letalidad de un 7,09%. La región de las Américas tampoco va bien. Esta mañana veíamos las imágenes de Brasil, las imágenes y las posturas de algunos gobiernos que como ustedes ven, a veces entorpecen el control. Y en la región de las Américas se reportan 1.252.601 casos confirmados, 37.496 más que el día de ayer. Ya la región de las Américas aporta el 41,04% del total de los casos reportados en el mundo, y solamente en un día en la región de las Américas
fallecieron 3.216 personas para un acumulado de 71.085 fallecidos. Eso da una letalidad de un 5,67%. Hasta aquí nuestra información y bueno, escuchamos las preguntas o las interrogantes que pueda tener nuestra población en relación con el comportamiento de esta enfermedad. Comenzamos entonces la ronda de preguntas, doctor, y la primera nos la envía Juventud Rebelde y dice lo siguiente: ¿qué son las llamadas tormentas de citoquinas? ¿Cómo se evitan o se contrarrestan en los pacientes con COVID-19? Bien, es que son cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, nuestra población, como yo digo siempre, ¿no? Entre que somos peloteros y que somos médicos, prácticamente todos, ¿no? Las tormentas de citoquina o citocina no es más que una reacción, o sea, es una reacción inmunitaria que ocurre en algunos pacientes que están infectados. Se ha visto después de más de 4 meses atendiendo pacientes de esta enfermedad, se ha visto que algunos pacientes desarrollan lo que le han llamado la tormenta de citoquina, que es una reacción inmunitaria grave. La citoquina normalmente cumple una función importante en la respuesta inmunitaria, o sea, normalmente cuando uno se expone a un virus, una bacteria, a una enfermedad, pues viene la reacción inmunitaria y el organismo produce una liberación de citoquina. Esto cumple un papel importante porque cuando no se producen en grandes cantidades, pues realmente le protegen a las personas esta reacción inmunitaria. Lo que pasa es que en el caso de esta enfermedad se ha visto que la respuesta inmunitaria en algunos casos no es la normal. No es una respuesta propia solo de esta enfermedad. Todas las enfermedades de una forma u otra tienen una reacción inmunitaria. Lo particular de esta enfermedad es que es una tormenta, o sea, una reacción exagerada como tal. Esto hace que cuando el paciente tiene esta tormenta de citoquina, pues indiscutiblemente la evolución es desfavorable. Gravedad, crítico y fallecimiento, porque tiene un efecto que pueden cambiar la impermeabilidad de los vasos sanguíneos y se comienza a retener líquidos y los alvéolos, que es una estructura de los pulmones, comienzan a llenarse de agua. Ustedes dirán, o nuestra población dirá, bueno, ¿y quién tiene esto, quién no lo tiene? No depende realmente de las características del sistema inmunitario de las personas. Hay factores que se asocian con esta tormenta de citoquina. Me estoy refiriendo a factores genéticos. No todas las células del sistema inmunológico de una persona son iguales a las de otras, son propiedades genéticas de las personas. A la carga viral, o sea, cuando una persona se infecta con una fuerte carga viral, pues responde con una reacción más fuerte, y también a la existencia de comorbilidades. O sea, las personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, podrían ser un detonante para las respuestas de la citoquina. El mundo no está tranquilo ante esta situación y realmente se utilizan diferentes medicamentos para esta tormenta de citoquina, fundamentalmente con algunos que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, como es la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso. Se utilizan otros tipos de tratamientos, pero realmente es algo que se ve en esta enfermedad que no es
propio de solo de ella, la reacción inmunológica, pero sí en la forma esta de tormentas, pues realmente se produce así. Doctor, la siguiente pregunta nos la envía el Nuevo Día de Puerto Rico y dice: La Habana se ha convertido en el mayor foco de infecciones. ¿Es tiempo de decretar epidemia en La Habana? ¿Se debe aislar la provincia entera o tomar mayores medidas de aislamiento? En su momento, hay un análisis que yo creo que nuestra población participa. Hay análisis técnicos que se hacen a nivel del Ministerio de Salud Pública a diario, a nivel del vicepresidente, viceprimer ministro, y a nivel del presidente, del primer ministro, de los viceprimeros ministros, de ministros, para ir adoptando. Y sobre todo, lo que es muy importante, están activados los consejos de defensa en cada uno de las provincias. Esto hace que cada territorio va adoptando las medidas en dependencia de la afectación que vayan teniendo. Y en dependencia de esa afectación, las medidas se irán haciendo más restrictivas todavía. Es verdad que La Habana, y yo mismo lo informo aquí, el número de casos que tiene La Habana, la tasa de incidencia que es elevada, y en La Habana se han venido adoptando un grupo de medidas porque todavía son eventos que están circunscritos a determinados focos de transmisión que hemos tenido en La Habana. Hay un grupo de eventos, hay un grupo de medidas, si realmente esto no se logra un control como tal, pues habrá que tomar otras decisiones en su momento. Hoy las que corresponden son las que se han venido adoptando. Doctor, la agencia cubana Prensa Latina pregunta: diferentes asociaciones de estomatología señalan que son de los profesionales de la salud muy expuestos y que sin embargo no hay un catálogo internacional de medidas especiales para los estomatólogos. La pregunta sería: en el caso de Cuba, ¿qué medidas se adoptan al respecto? Bueno, estomatología, yo creo que en una conferencia yo le expliqué, el estomatólogo trabaja en la boca, ¿no? Y el estomatólogo, bueno, pues está muy expuesto a las famosas microgotas de saliva, es el más expuesto. En nuestro país, muy específicamente, la actividad estomatológica no se ha suspendido de manera general, pero sí hay una reducción de la actividad estomatológica. Se mantienen los servicios, sobre todo atendiendo emergencias. Todos los que hemos tenido un dolor de muela sabemos que esperar es difícil y por lo tanto los servicios se mantienen, pero con un nivel de actividad mucho menor. Y sobre todo que los estomatólogos siempre se han protegido o se han debido proteger en estos momentos. Se le exige y se le entrega todos los medios de protección para que cuando tengan que atender pacientes lo hagan. ¿Qué me estoy refiriendo? En ese caso sí es un nasobuco diferente a este, son gafas protectoras que no le permiten, son guantes sobre bata y es sobre todo mucha higiene desde el punto de vista de lavarse las manos continuamente y hay que trabajar en la boca, pero siempre manteniendo una pequeña distancia. Reitero, es un personal, en el mundo del personal de salud es uno de los más expuestos, como son expuestos los otorrinolaringólogos, ¿no? Que esos son los que atienden los problemas de garganta, nariz, oído. Pero se mantiene la actividad, en el caso de los estomatología, bajo perfil y con los medios de protección adecuados como tal. Doctor, la siguiente pregunta también de Prensa Latina. ¿Cuál es la opinión que tiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre la eventual utilidad de la nicotina para frenar el contagio del SARS-CoV-2, según científicos franceses? Oigan, figúrense, si yo llevo aquí ya varias conferencias hablando de que el hábito de fumar, que realmente es dañino para la salud, pero
se ha encontrado esa referencia que se hace aquí y que nuestra población pregunta, se ha encontrado que en Francia hay pocos fumadores entre los pacientes que tienen coronavirus. Eso se encontró en varias investigaciones que se han hecho y se plantea que el porcentaje de fumadores entre las personas que han tenido el COVID-19 es muy inferior a la media de los fumadores. Los franceses encontraron esto en las investigaciones que ellos han hecho de los casos que han tenido, que por cierto son unos cuantos miles de casos confirmados como nuestra población conoce. Eso no quiere decir que la nicotina, o sea, que está presente en el tabaco, en el cigarro, sea un factor protector contra el COVID-19. Es un hallazgo que ellos han tenido y que están investigando. Porque además estoy en la obligación de decir que el tabaco causa más de 70.000 muertos al año en el mundo. Cuando digo que causa es por las consecuencias que tiene el tabaquismo en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en un grupo de enfermedades no transmisibles. Ahora, se está tratando de buscar entender por qué, cuál es el mecanismo bioquímico por el cual la nicotina podría ser un marcador de resistencia frente a esta epidemia. Y en Francia se está preparando o se está realizando ya un ensayo o un estudio que es mediante la aplicación de los parches de nicotina. Los parches de nicotina son unos parches que te exponen a la nicotina, que realmente hay que probar la hipótesis esta de que sea un factor protector. Esa es una investigación que está en desarrollo y vamos a ver los resultados. No obstante, si ustedes me preguntan como médico y como epidemiólogo más, pues no es recomendable el hábito de fumar, no solo por esto, sino por todo. El hecho de que un número importante de los casos que ha tenido Francia, el mayor por ciento no sean fumadores, no quiere decir absolutamente de que la nicotina protege contra esta enfermedad. Por lo tanto, hay que seguir protegiéndose y vamos a esperar los resultados de estos estudios, que reitero, nosotros hemos estado al tanto y realmente son los franceses los que más están investigando en esta situación. Doctor, una última pregunta de la Agencia Cubana de Noticias. ¿Pudiera comentar acerca del criterio del rebaño inmunizado que algunos países sostienen como necesario para erradicar la COVID-19? Sí, eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño es conseguir que la mayor parte de la población tenga inmunidad, o sea, haya desarrollado anticuerpos suficientes como para protegerse contra una enfermedad determinada, en este caso contra la pandemia del COVID. Para que una población desarrolle inmunidad, pues hay dos vías. Una es vacunándose, que no tiene que desarrollar la enfermedad, se vacunan y entonces las personas van teniendo inmunidad contra esas enfermedades y no desarrolla la enfermedad. En Cuba tenemos muchos ejemplos: sarampión, parotiditis, rubiola, tosferina, fiebre tifoidea, tétano, tuberculosis. Yo estoy mencionando un grupo, son muchas más, de las enfermedades que tienen vacunas. En el caso de las arbovirosis, yo creo que me referí a que de ellas la fiebre amarilla pues tiene vacuna, además muy efectiva. ¿Y qué es lo que hace la vacuna de la fiebre amarilla? Bueno, yo me la pongo, me protege para toda la vida
voy a un país donde hay transmisión de la fiebre amarilla y no adquiero la enfermedad. Entonces, una vía es mediante vacuna. Y la otra vía es la que resulta un poco morboso, que la población padezca la enfermedad, o por lo menos un grupo importante de la población padezca la enfermedad y sirva como barrera de contención. Entonces sería exponer a una buena parte de la población a que padezca la enfermedad y que desarrolle lo que se dan cuenta al yo explicar esto, lo que es la inmunidad de rebaño, es que el rebaño, en este caso de seres humanos, pues esté protegido y proteja a los demás. Esto tiene sus particularidades cuando no hay vacuna, como es el caso del COVID, que incluso se plantea que tal vez, y yo lo he dicho aquí, a pesar de algunas noticias que uno ve en algunos medios, que por lo que hemos podido revisar, hasta el año que viene nosotros no vamos a tener, y no creo que en el primer semestre, una vacuna efectiva como tal. Incluso ya muchos plantean que a lo mejor se encuentra un tratamiento más específico, más efectivo, que proteja contra esta enfermedad, antes que la vacuna. Pero de todas formas, varios países, como yo he dicho, trabajan en esta situación. Ahí viene un grupo de complejidades técnicas que se utiliza desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, ¿cuándo se sabe qué % de población ya ha desarrollado la inmunidad? Y por lo tanto, por ese % tú puedes sacar que la población está más protegida. Ahí hay un término, un indicador, que es lo que le llaman el RO, que es el número reproductivo básico, que eso te permite decir que si, por ejemplo, este número está por encima de 1, se habla de una pandemia. Si está en 1, la enfermedad es endémica, es una cifra habitual. Y si está por debajo de 1, es que está controlada. Ahora, para hacer ese cálculo, pues hay que hacer, que es lo que ha hecho, es lo que están tratando de hacer muchos países, entre ellos nosotros, es estudios en población aparentemente sana, estudios poblacionales. Y entonces yo, mediante, por ejemplo, la aplicación del test rápido, puedo determinar esa población aparentemente sana, qué % de ella tiene inmunidad, tiene anticuerpos contra la enfermedad. Tenga síntomas, no los tenga, no los haya tenido y a lo mejor no los desarrollo en un momento determinado. Porque se plantea que esta inmunidad de rebaño surge cuando más del 70% de las personas están protegidas. Ahora, en el mundo ha habido varias posiciones, estoy hablando específicamente en el COVID-19. Y, por ejemplo, conocemos que Gran Bretaña, específicamente su primer ministro, Boris Johnson, inicialmente, porque después se cambió, planteaba la apuesta por un contagio masivo del cual se pusiera la población y se protegieran a las poblaciones con determinados riesgos, una determinada edad, una primera fase que fue la de contención, que es protegiendo a las personas de mayor riesgo, pero que la población desarrollara la enfermedad para lograr esta inmunidad de rebaño. Realmente eso se fue modificando y de todas formas es algo que no es propio de esta única enfermedad infecciosa, sino que es de todas las enfermedades infecciosas. Yo olvidé, porque en ese momento no lo dije, que ya en nuestro país, digo porque son de las cosas que van dando un poco más de aliento, de que no es que estemos bien, ni que desmontemos nada, pero que realmente dan algo de aliento para seguir luchando y para seguir tomando cada vez más medidas, que ya Cuba acumula 681 altas, de las cuales 64 se efectuaron en el día de ayer. Esto hace
que el 90% de los casos diagnosticados que hemos tenido en Cuba, quitando los que lamentablemente fallecieron, los que no se encuentran en nuestro país, pues realmente el 90% de los casos confirmados en nuestro país ya están de alta en estos momentos. Se sigue durante un periodo de tiempo determinado, pero ya están de alta en estos momentos. Doctor, válida la aclaración. Terminamos así la ronda de preguntas. Si existiese de su parte alguna última precisión, por favor. Bueno, ahí me rectificaron, ¿no? Me rectificaron, no. Creo que para que la población conozca un poco más. Que desde el 25 de marzo la atención estomatológica limitada se refiere a la atención de urgencia. Desde el día 24 de marzo, nuestro ministro de Salud, el doctor José Ángel Portal, en una mesa redonda, esclareció o dejó definido que en nuestro país se iba a mantener la atención estomatológica, pero de una manera limitada a las urgencias, que cuando salgamos de esta situación y el riesgo no sea el que tengamos en el día de hoy, pues irán abriendo los servicios, pero en estos momentos se limita a la atención de urgencia. Bueno, creo que he satisfecho todas las preguntas. Ustedes me están obligando a mí a estudiar a veces, pero bueno, se lo agradezco. Y muchas gracias a ustedes, a nuestra población, a prepararnos mañana para un 1 de mayo a la altura de lo que siempre hemos hecho, con el lema "Por Cuba, unidos venceremos", y celebrándonos en nuestras casas, con nuestra familia, sin salir, en los balcones, cantando el himno nacional, pero realmente sin salir los que no tengan que necesariamente, como es el caso de muchos compañeros de salud y otros organismos, que tenemos que necesariamente salir a trabajar. Muchas gracias. Agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y para todos los que nos siguen. Nos vemos en la próxima conferencia. Han sido los detalles de esta conferencia de prensa que cada día llega hasta ustedes justo a las 11 de la mañana. Por si llegó tarde a nuestra transmisión, a modo de resumen, le informo que el doctor Durán se refirió a la realización en la jornada de ayer de 2.003 muestras, un número importante de test para determinar la positividad a la COVID-19, 34 casos nuevos positivos a la COVID-19 también se informaron en esta conferencia de prensa. Todos estos casos responden a cubanos, 29 son contactos de casos confirmados y en 5 de ellos no se precisa la fuente de infección. El doctor Durán manifestaba que esto crea una inconformidad entre los propios trabajadores del sector de la salud porque impone que hay que investigar aún más y hemos reiterado ya en varias oportunidades la importancia de establecer esta suerte de araña epidemiológica para detectar el mayor número de casos positivos posibles. También se refirió al hecho de que 67,6% de estos casos fueron asintomáticos. Eso significa que cualquiera de nosotros puede portar la enfermedad por haber estado expuestos a la misma y por eso es necesario implementar cada una de las medidas dispuestas, aunque usted sienta que no tiene nada, absolutamente nada. En el caso de las provincias que han reportado casos en el día de ayer, bueno, La Habana con 18, Matanzas con 10, Cienfuegos con 2 y Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, un caso cada uno de ellos. 64 altas en la jornada de ayer para un total del 681. 6 pacientes se reportan como críticos y 4 graves. A partir de los comentarios que hace habitualmente el doctor Durán, a partir, por supuesto, de las preguntas que se les realizan, hizo comentarios bastante especializados para preguntas que también intentan profundizar muchísimo. Él dice que ha tenido incluso que estudiar para dar respuesta a todo esto y uno, por supuesto, que lo agradece. Lo primero tenía que ver con las tormentas de citocinas o citoquinas. Yo conversaba con un invitado que tengo aquí en el estudio, ustedes lo van a conocer dentro de los próximos minutos,
y bueno, podía tener, digamos, que una concreción mayor en el sentido de que estas tormentas tienen que ver con el descontrol de la respuesta inmunitaria que hace que el organismo se autoagreda, y eso significa, por supuesto, que la evolución no es favorable, y tiene mucho que ver con la carga viral también que tenga la persona infectada y con las comorbilidades, o sea, aquellas enfermedades que lamentablemente inciden también en el desenlace de la persona. Las medidas para establecer las cuarentenas dependen del nivel de afectación de cada territorio. Así lo dijo el doctor Durán. Es cierto que La Habana ha tenido la situación más compleja, pero se trata de eventos concretos que, si no se controlan, por supuesto que ameritarán otro tipo de medidas. Ahora, las que corresponden son las que la dirección del país y los consejos de defensa han estado implementando. Se refirió también el doctor Durán a la actividad estomatológica, que no se ha suspendido, aunque sí ha disminuido considerablemente la actividad, específicamente, ya lo señalaba él, para los casos de urgencia. Los dolores de muela sabemos que es muy difícil de soportarlos, y hay protección para el personal de estomatología. También habló sobre el tema de la nicotina, porque en Francia hay pocos fumadores entre los enfermos a la COVID-19. Esto no quiere decir que la nicotina proteja ni mucho menos contra el coronavirus, sino que eso todavía está en investigación, y sí alertó, epidemiólogo al fin, que más de 70.000 personas mueren cada año en el mundo por el tabaquismo. Así que fumar en estos momentos no puede considerarse como una vacuna contra la COVID-19, todo lo contrario. Y cerraba refiriéndose al tema de la inmunidad de rebaño, que tiene que ver con el hecho de conseguir inmunidad a partir de desarrollar anticuerpos para enfrentar, en este caso específico, la COVID-19. El doctor Durán decía que esto se logra, en primer lugar, bueno, vacunándose, y lo otro, que hay que padecer la enfermedad para que sirva de barrera contra esta patología. Puede funcionar, nadie ha dicho que no, pero ¿a qué costo? Estamos hablando de millones de personas que podrían morir si se someten, digamos, que a este procedimiento para lograr una inmunidad de rebaño. Precisamente sobre vacunas y tratamiento estaré conversando con mi invitado de hoy. Yo le propongo que no se despida de la sintonía. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, porque tengo mucho más para compartir. En tiempos de la pandemia de la COVID-19, estamos ante uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado el planeta y el medio ambiente en sentido general, y estamos haciendo un llamado para continuar trabajando en todas las cuestiones vinculadas a la protección y el uso racional de nuestros recursos naturales, en especial nuestra diversidad biológica, todo lo que está vinculado al enfrentamiento al cambio climático, a combatir la contaminación, que son elementos esenciales que afectan la calidad ambiental y la calidad higiénico-sanitaria de cualquier país, de los grandes asentamientos humanos, y debemos hacer un llamado a toda nuestra población para que en tiempos de la pandemia continuar pensando en estos temas ambientales, en la calidad ambiental, en el cambio climático, pero por ahora quedarse en casa, cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias, sobre todo el lavado de las manos, y ahorrando al máximo nuestro principal recurso, que es el recurso agua. La ciencia cubana sigue inmersa en este enfrentamiento contra la COVID-19 y bueno, ya yo lo había adelantado. Hoy me acompaña una voz autorizada de la ciencia cubana, miembro también de la Academia de Ciencias de Cuba, y estoy hablando del doctor Gerardo Guillén Nieto, director de investigaciones biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución que ha sido líder por los productos que hoy conoce todo el mundo. Estoy hablando, por ejemplo, de productos como el Everprot P, y estoy hablando también del interferón alfa 2B recombinante humano, que se utiliza precisamente en el tratamiento de la COVID-19. Bienvenido, doctor. Un placer, por supuesto, que esté con nosotros. Me imagino que el sueño de muchos, que es la aparición de una vacuna para enfrentar, digamos, o para lograr el tratamiento de esta enfermedad, es también el sueño de usted y de la comunidad de científicos a la que usted pertenece. ¿Cómo no? Estamos trabajando intensamente en eso, pero es un gran reto. Por eso no solo estamos en la vacuna, sino estamos en una gama amplia de proyectos de investigación
que estamos evaluando en estudios clínicos o ya implementando en el sistema de salud para contribuir al control y el combate contra esta enfermedad. Estamos hablando de más de 16 líneas de investigación que tiene el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ¿Por qué caminos discurren estas líneas? ¿Qué productos, digamos, que más específicos pueden constituirse en, vamos a decir, que palabras de aliento y productos de aliento también o esperanzadores para nuestra población? Bueno, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y Biocuba Pharma en general, con la industria farmacéutica cubana y todos los centros de investigación que la integran, muy integrada con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones como las universidades y demás, nos hemos volcado prácticamente a trabajar en esta enfermedad con gran entrega y dedicación de nuestros investigadores y uniendo esfuerzos para tratar de avanzar lo más rápido posible en el desarrollo de medicamentos, de sistemas diagnósticos, de vacunas, prácticamente para todas las etapas de la enfermedad. Como tú mencionabas, en el Centro de Ingeniería Genética estamos en 16 líneas de investigación que incluyen desde el diagnóstico, diferentes proyectos de diagnóstico, fármacos para el combate de la enfermedad en diferentes etapas, desde la protección de la población en riesgo, de la población en general, hasta los pacientes y personas positivas al virus, así como para tratamiento ya en etapas más avanzadas donde hay agravamiento o incluso casos críticos de la enfermedad. Es decir, en todas las etapas estamos trabajando, evaluando y ya introducidos a nivel nacional diferentes productos para contribuir al combate de la enfermedad. Como te decía, hemos trabajado intensamente en todo esto. El doctor Durán hablaba de la tormenta de citocina y bueno, Biocuba Pharma ha contribuido con dos productos, el Centro de Inmunología Molecular con un anticuerpo monoclonal, el itolizumab, y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con el 6GB258, que son dos productos que actualmente ya están extendidos nacionalmente en todos los hospitales que están tratando pacientes de COVID. ¿Y en qué inciden específicamente, bueno, doctor? Estos dos productos en específico son para casos graves y críticos, es decir, precisamente cuando se desata esto que se conoce como tormenta de citocina, es para lograr disminuir, controlar esa hiperrespuesta del sistema inmune, volver a balancearla, volver a controlarla y evitar el daño multiorgánico que se desencadena a partir de esta tormenta de citocina y por supuesto evitar la mortalidad de la enfermedad. Ustedes han trabajado también en el desarrollo de una vacuna para activar el sistema inmune innato. Sobre eso lo escuché hablar incluso en la mesa redonda. ¿Podría detallarnos un poco más? Sí, es el proyecto que se conoce como 6GB 2020. Es una vacuna que se administra por vía nasal y sublingual y el mecanismo, la inmunidad innata, como se ha explicado, es la capacidad del sistema inmune de todos los seres humanos, los mamíferos, de combatir a la entrada de cualquier patógeno, de cualquier microorganismo patógeno. Y es la causa por la cual no nos enfermamos la mayoría de la población de la mayoría de las infecciones, de las enfermedades. Es debido al sistema inmune innato. Y esta vacuna persigue el objetivo de activar el sistema inmune innato y por tanto estar mejor preparado el sistema inmune para combatir e impedir la infección o que la infección curse de modo asintomático, como también se ha explicado y se menciona. ¿Vacunas que se administran de qué modo? Se pueden ser inyectables, en este caso la nuestra es por vía oral y sublingual. Biocuba Pharma, el Instituto Finlay también tiene otra vacuna, en este caso que es inyectable. La que estamos hablando ahora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología es sublingual y un spray nasal. Y ya hemos demostrado, el estudio clínico ya terminó la inclusión de pacientes y recogida de muestras, voluntarios en este caso, porque no todos eran pacientes, la mayoría eran contactos o sospechosos, pero que finalmente no fueron positivos al virus, pero sí se demostró a nivel de laboratorio la activación de receptores, diferentes marcadores del sistema inmune
que es lo que se demuestra que se está activando la respuesta inmune innata. Se demostró tanto a nivel local en la nasofaringe como a nivel sistémico en poblaciones celulares de la sangre que también son parte del sistema inmune innato. Es decir, tenemos en este momento resultados rigurosos que demuestran la capacidad de esta vacuna de activar el sistema inmune innato. Bueno, y próximamente ya durante este mes de mayo ampliaremos los estudios y las intervenciones poblacionales con esta vacuna. ¿Y el criterio de elección, por ejemplo, doctor, se establece quiénes son esos pacientes que reciben esta vacuna? ¿Tiene que ver con determinadas características de la propia patología que cursa el paciente? Sí. Pueden ser pacientes muy al inicio de la infección, cuando todavía tienen síntomas iniciales o no tienen síntomas, precisamente para activar el sistema inmune a combatir el virus y que no se desarrolle la enfermedad. O pueden ser personas sospechosas que tienen síntomas iniciales, o puede ser incluso población a riesgo, como puede ser el personal médico o pueden ser las personas de mayor edad. El estudio clínico se hizo en personas mayores de 60 años, precisamente porque hay un fenómeno que se conoce como inmunosenescencia, que es el debilitamiento del sistema inmune de estas personas cuando la edad avanza. Es decir, en personas mayores de 60 años y mientras mayor es la edad, pues más debilitados están esas defensas del organismo. Y por lo tanto es un grupo poblacional que mayor beneficio recibiría de la aplicación de una vacuna como esta para estimular la respuesta inmune innata. Lamentablemente nos queda solo un minuto, doctor. ¿Alguna sugerencia, alguna precisión o algún mensaje que usted quiera transmitir en nombre de la comunidad científica que hoy también está en primera línea buscando un tratamiento que pudiera ser lo más efectivo posible contra la COVID-19? Bueno, sobre todo que aunque nosotros estamos trabajando intensamente, en este momento lo principal es el aislamiento y la protección. Esa es la vacuna fundamental. No nos podemos confiar, esa es la vacuna en este momento, la que está demostrado que ha protegido y ha evitado la mayor cantidad de muertes. Y ahorita hablábamos, de no ser por estas medidas, habrían ya millones de personas fallecidas. Por lo tanto, es muy importante observar y seguir todas las orientaciones en este sentido. Mientras tanto, sigue trabajando la comunidad científica. Intensamente. Qué bueno, yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros compartiendo esto que hace el Centro de Ingeniería Genética, pero con la integración de otros centros científicos, porque esta es una batalla en la que todo el mundo está interrelacionado para que el resultado sea el óptimo. Yo le agradezco una vez más, doctor, muchas gracias por haber estado, por esta oportunidad. Qué bueno, por haber estado con nosotros. Volveremos, por supuesto, con más información a la 1 de la tarde en el noticiero del mediodía.